Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes y los que nos están escuchando por Zoom. Hoy estamos con Enrique, David, que somos los dos coordinadores de la diplomatura, y como es la clase final y está el doctor Slocar, un señor juez que trabaja para el pueblo, es un placer que estemos dos presentando. Yo, ya que estamos acá, les anticipo que el día 9 de diciembre vamos a hacer una entrega formal de un certificado de los que han asistido. Ya después les vamos a comunicar. Lo hacemos en el Teatro Tinta de Merelo, en la Universidad de Lanús, y espero que estén todos presentes. Realmente lo decimos con satisfacción. Nos propusimos esta diplomatura y hemos cumplido con las 26 clases en todo el año. El año que viene la diplomatura tal vez tenga algunas clases más porque como no es un año electoral, vamos a estar más sueltos en tiempos y esperemos que todos ustedes la puedan hacer presencial o virtual, pero que la puedan hacer. Y lo último, nuestra idea es que los compañeros que hacen y las compañeras que hacen esta diplomatura tengan una conciencia crítica de cómo es la realidad. A partir de eso es conocer la realidad, reconocerla y lo más fundamental, más que nada para ustedes, muchos que son militantes, es transformarla. Nuestra idea es siempre que nuestro pueblo esté todos los días un poco mejor. Le paso con Enrique. Gracias, Carlos. Bueno, agarrar la base. Apretarle la base. Ya empezamos. No, tenelo firme en la base. Tenelo agarrado el tablet. Hola. Deja ese. Cambiamos. Este sí que anda. Perfecto. Probamos. Si no, si no anda, se arma. Bueno, no, sumar a lo que decía recién antes de pasar a la presentación de Alejandro, que bueno, hoy estamos además muy contentos, celebramos el haber llegado al final de la diplomatura, haber cumplido con todos los objetivos que nos habíamos trazado, volver a reconocer y valorar la participación de todos los profesores que estuvieron en cada una de las 26 clases que se dictaron, reconocida trayectoria y valores académicos, personales, humanos y de gran capacidad técnica. Y hoy tenemos el orgullo y la posibilidad de cerrar la diplomatura con un profesional destacado del derecho, un abogado, un profesor titular de cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. Tuve que anotarlo porque el currículum de Alejandro Slocar, reducido,
es imposible memorizarlo. Entonces, preferí para no cometer errores tenerlo aquí a mano. Como decía, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata y también es profesor de posgrado en universidades nacionales como también de países hermanos y de otros países como Colombia, en la Universidad de Santiago de Cali, de Zulia en Venezuela, Católica de Concepción en Chile, San Agustín en Perú, y en donde además ha sido distinguido con el grado de profesor honorario. Su trayectoria, más de 40 años en el Poder Judicial, donde accedió por concurso al cargo de juez de Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, se combinó con la investigación académica, siendo secretario del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y becario del Ministerio de Educación y Ciencia de España, donde completó sus estudios de doctorado y obtuvo el grado Magíster por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeñó durante la presidencia de Néstor Kirchner, donde compartimos gabinete y tengo la alegría de volverlo a ver y de recordar esos tiempos tan importantes para nosotros. Se desempeñó como secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, es autor de diversas publicaciones, pero se destaca una publicación en coautoría con Raúl Zaffaroni sobre Derecho Penal, parte general, y el Manual de Derecho Penal, editados en Buenos Aires, México y Brasil. Y finalmente, como si todo esto no alcanzara, y con el tiempo haciendo maravillas, también constituyó como miembro fundador y presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y la Asociación Civil Justicia Legítima, reconocida por su calidad e importancia. Así que Alejandro, con el gusto de tenerte aquí con nosotros, te dejamos para que digas lo que digas. Bien, muy buenas tardes. Como corresponde, en primer lugar, gratitud. Para mí es una enorme distinción en primer término y satisfacción a la vez poder estar unido con todos ustedes en la tarde de hoy. Agradezco enormemente a Carlos, también a Enrique, a las autoridades de la casa que nos brindan la posibilidad de estar aquí presentes y que ustedes completen este largo periplo, ¿no? El derrotero de 26 sesiones que a mí me cabe concluir, pero sin desentonar con todos los que han tenido ocasión de intervenir antes de ello. Cuando Carlos me sugiere la posibilidad de poder estar presente y compartir algún rato con ustedes, escuchar luego también algunas intervenciones, inquietudes que tengan, se me ocurrió que la mejor alternativa era tratar de traducir en un tiempo bastante breve, no lo quiero llevarlo más allá de los límites que sean violatorios de derechos humanos, de modo que voy a tratar de traducir en estos más o menos 40, 50 minutos algunas consideraciones en orden a qué es esto del Poder Judicial. O sea, de qué se trata la judicatura, cuál es la misión que tiene por delante, que es lo que me cabe ya de hace un largo tiempo, como decía antes Enrique en la reseña del currículum. Ante todo, sobre todo diría que, en verdad, en términos diagnósticos, la Argentina hoy no cuenta con poder judicial. Lamentablemente estamos frente a una situación que dista y en mucho de cualquier modelo ideal que exista en cualquier parte del mundo. Y no lo digo con sarcasmo, ni siquiera en términos metafóricos. Quizá sepan entender en breve, cuando puntualice algunas cuestiones, cuál es la distancia que tenemos en nuestro país respecto, siquiera, de la situación de las magistraturas en Europa o en Estados Unidos, sino de nuestros países hermanos de la región. Ante todo, un sistema judicial, diría, que es, bueno, es un subsistema, si quieren, dentro del sistema político. Esto es, política en el sentido amplio del término, que es el gobierno de la polis. Y es un complejo, ¿no?, de estructura
de procedimiento y también de funciones, que debe satisfacer una necesidad esencial, fundamental en toda sociedad, que es la coexistencia pacífica de todos. O sea, en últimas, aquello de dirimir conflictos, solucionar controversias, a través de qué? De la actuación de alguien, un tercero que es imparcial, fundamental, y que aplica racionalmente aquellas normas que son reconocidas entonces por la sociedad misma. ¿Mm? Vuelvo a apuntar, imparcial y racional. Eh, en todo tiempo y en todo lugar, cualquier estructura societaria se da una, mm, una composición de esta naturaleza, recurre a la intervención de terceros al tiempo de encontrar la fórmula de dirimir los conflictos. La nota de imparcialidad y de racionalidad son claves y están presentes en cualquiera de las fórmulas que las sociedades y los países elijan. Los formatos institucionales, insisto, pueden haber sido múltiples. Nosotros sabemos que por razones históricas adoptamos en Argentina la Constitución de los Estados Unidos, importamos prácticamente en términos literales el mismo modelo, y luego recurrimos a Europa para el desarrollo de las leyes infraconstitucionales, lo que son los códigos. Código Civil, el Código de Comercio, luego, mucho luego, después también llegó el Código Penal. Y ahí hay algún problema que en matriz luego va a aparecer. Diría entonces, en primer lugar, ¿qué hacen, para ver el contraste, ¿no? ¿Qué hacen las magistraturas en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, si quieren? Luego, ¿qué hace la magistratura de la Argentina? ¿Qué hacen los jueces? Y en tercer término, ¿cuáles vendrían a ser, en definitiva, algunas, aquí lo he apuntado, algunas de las vías de corrección, ¿m? Para salir del pantano actual, si se quiere reformar la Constitución, que sería un ideal, desde luego, pero que por ahora creo que merece, en términos de proposición, en términos de encontrar algunas respuestas al fenómeno, soluciones de un modo un poquito menos complejo. Decía que los jueces resuelven conflictos, o sea, aquellos controversias que se le plantean, y lo deben hacer de forma racional. Ese llamado servicio de justicia, que entre todo es un servicio y no un centro de poder, en verdad. De eso se encargan para todos los casos en Estados Unidos, en Europa, también decía en Latinoamérica, los tribunales, a veces mal llamados tribunales inferiores, arriba están los superiores, las cortes, las casaciones, etc. Diría esto porque, en verdad, en términos de magistratura no habría inferiores o superiores, en resguardo de la independencia interna, que es otro rango central de todo esto, sino que habría diferencias solo de competencias. A veces cabe la intervención de un solo tribunal, luego la actuación puede ser realizada por un segundo, que esté un poquito más arriba, pero no en la razón de jerarquía, sino solo exclusivamente en función de la misión que tienen por delante, es un reexamen o una reelaboración de la cuenta, si quieren, que lleva adelante el de primera instancia, y en últimas existe también la posibilidad, de acuerdo a cada esquema, de una tercera revisión, si acaso tiene que corregir el equívoco, el yerro, de parte de un juez de anterior instancia. Todo esto se hace en la necesidad de que las soluciones, las decisiones que se adopten sean previsibles. Previsibles en función de un canon, un catálogo de normas que vienen dadas, ya sea por vía interpretativa, ya sea por la vía de la propia redacción de las leyes. Y aquí vienen dos funciones centrales. Esto es, sabemos que toda ley tiene, de algún modo, que ser sometida a interpretación. La interpretación no es unívoca, puede ser heterogénea y puede favorecer
distintas lecturas en torno al sentido de alcance que consagra cualquier previsión. En los Estados Unidos, empiezo por Europa, si quiere, existen dos instancias. Una que hace perder la eficacia de algunas normas, ya sean leyes, ya sean decretos, etcétera, en razón de ser inconstitucional, esto es, que pugnan, que colisionan con la Constitución, que es un texto superior, ¿verdad? Si en términos, sí, de escala jerárquica normativa, la Constitución y el Tratado de Derechos Humanos son aquellos que ocupan el vértice superior de esa pirámide, si se quiere, en términos gráficos. Y luego también existen tribunales e instancias que lo que hacen es tratar de uniformar la inteligencia, esa interpretación, tratar de buscarle un sentido doctrinario único, de modo a garantizar seguridad jurídica. Decía que en Europa hay cortes constitucionales de aproximadamente el número 12 miembros, en donde los cargos que ostentan no son vitalicios, donde se renuevan por tercios, con fuentes de promoción, de nominación que son distintas. Puede ser un juez procedente del Senado, otro de diputados, otros de parte de los jueces ordinarios, aún de las universidades también, en donde la función que tienen es hacer perder la vigencia a aquellas leyes que repugnan a la Constitución. Este es el llamado control centralizado, concentrado de constitucionalidad que tienen las Cortes Constitucionales en Europa. Del otro lado del océano, en los Estados Unidos, en cambio, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Esto se llama control difuso, a distancia del anterior. Pero si el caso llegase a la Corte Suprema, se ascendiese por vía de impugnaciones, por vía de reclamos, en la apelación hacia la Suprema Corte, esta tiene 9 miembros. Y esta elige si quiere o no resolverlo. Fíjense, decide en el universo de asuntos que le llega a atender cuáles son aquellos que les interesen. Esta facultad se llama certiorari en los Estados Unidos, que significa algo más o menos parecido a no me interesa, esto es insustancial, no voy a tratar. Siendo así, entonces, la Corte estadounidense pronunció un número de 80 sentencias al año. La ley inconstitucional, entonces, si así se la declarase, pierde vigencia. Esto es, de inmediato, la jurisprudencia constitucional de la Corte obliga a todos los jueces del país a estar a lo decidido. Estar a lo decidido se llama el sistema del stare decisis en latín. En el resto de nuestro continente, América Latina, algunos países adoptan el sistema del control concentrado, con cortes constitucionales, otro el sistema del control difuso. Hay otros que, como rareza, digo, unos pocos, Costa Rica, por ejemplo, tiene una Corte Suprema numerosa de 22 jueces, divididas en salas. Una tiene a cargo la sala constitucional, las otras salas son específicas, temáticas por especialidades, ¿no? Por cierto, alguien dirá, esto es así. Bueno, miren, también existen sistemas excepcionales en Europa, quizá en el resto del mundo, por caso Australia, Nueva Zelanda, muy especiales, donde no hay control de constitucionalidad. O sea, en Gran Bretaña, por ejemplo, el tema es de otra naturaleza, tendría que disponer un poco más de tiempo. Francia tiene un control, fíjense, previo a la sanción de una ley por parte de un Consejo de Estado que tiene a su cargo eso, verificar si efectivamente esa norma pugna o no contra la Constitución. Todo, diría todo sistema internacional, además de tener este control de constitucional, tiene un control de convencionalidad, ¿saben? Que es el que parte de las normas superiores procedentes de las cartas de derechos humanos, bien del Convenio Europeo, bien de la declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos, por parte del Tribunal de Derechos Humanos, por parte del Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, solapado y de algún modo también
cumple aquella función de expulsar del sistema aquello que riñe contra los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Pero también tiene una función esencial algunos tribunales en estos países, que es, decía antes, uniformar el criterio, la jurisprudencia. Se llama, si quieren, función nomofiláctica. ¿Esto qué es? O sea, casar, tratar de encontrar una solución frente a la multiplicidad de interpretaciones en los casos, de modo de asegurar una respuesta que sea uniforme, invariable, para el universo de situaciones que se pueden dar en torno a esa especie, que es, por ejemplo, si un auto en la vía pública puede ser una circunstancia que agrave, por ejemplo, el robo, y así infinitamente. En los Estados Unidos no se hace casación nacional o federal. ¿Por qué? No es necesaria, porque su sistema federal permite que cada estado tenga sus propios códigos de fondo, o sea, su código penal, su código civil, y también sus códigos de forma, sus leyes procesales. En Europa existen, en cambio, sí, tribunales de casación que son bastante numerosos. Por ejemplo, la Corte de Casación francesa cuenta hoy con 120 jueces, el Tribunal Supremo de España con 74, la Casación italiana con 65. Todos estos están divididos en salas especializadas por materia. Uno que se ocupa de la cuestión civil, del derecho privado, luego el derecho mercantil, del derecho laboral, del derecho penal, etc. En esa cantidad, en ese número, fíjense la cantidad. Si esto funciona en otros países del mundo, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo funciona la Argentina? Por eso afirmaba que no tenemos policía. Bien, diría, en primer lugar, las normas inconstitucionales, cualquier DNU disparatado, cualquier inclusive ley aprobada por el Congreso que riña, que pugne con la Constitución, no pierde vigencia ni tampoco eficacia. Veamos por qué. Nosotros tenemos un sistema difuso copiado de los Estados Unidos, le decía cuando tomamos su constitución. Pero, en última instancia, las causas llegan a la Corte Suprema, que en la actualidad está compuesta por 5, no, me equivoco, 3 jueces. 3. Que decide, en definitiva, porque es la decisión que clausura por parte del último tribunal, con el único resultado de que la ley o la pretendida norma, decreto, cual sea, inconstitucional, no se aplica al caso que le llegó a la Corte. O sea, ¿se entiende? La ley no solo sigue vigente, sino que la propia doctrina de la Corte es la que dice que no es obligatoria para todos los jueces. O sea, no se reconoce el stare decisis, estarlo decidido, de la Corte estadounidense. De modo que la ley inconstitucional puede ser vigente y de aplicación para el sinnúmero de casos. En la Argentina, la magistratura tampoco ejerce la función casatoria nomofiláctica. Y me explico. Nosotros tenemos, en nuestro país, sabemos, un sistema federal, en donde en nuestro federalismo, a diferencia de los Estados Unidos, los códigos de fondo son uno, ¿no? Son nacionales. El Código Civil rige en todo el territorio, para todas las provincias, el Código Penal también, etc. O sea, no se puede ejercer ninguna función casatoria, si quiere, nomofiláctica, esto de uniformar el sentido de la jurisprudencia, que unifique los criterios dispares, interpretativos de parte del conjunto de provincias, de los 24, más el fuero federal, de modo que nuestras leyes, nuestros códigos, pueden ser interpretados en forma
de hasta 25, diríamos, diferentes, sin que nadie las unifique. ¿Mm? Así, fíjense, un contrato podría ser válido de un lado de un río y nulo del otro lado. Una conducta puede ser delito de un lado del retén policial y no del otro lado. Esto parece absurdo, suena absurdo. Bueno, así funciona. No hay garantía bajo estas premisas, bajo estas coordenadas, de que el llamado servicio de justicia pueda resolver racionalmente los conflictos. ¿Por qué? Porque hasta no están dadas estas condiciones. Esto es, no se cancela la vigencia de la ley por declaración obligatoria de la Corte, ni significa porque nadie podría cumplir esa función en este modelo de carácter federal. Y ahora sí, quiero apuntar dos observaciones que creo necesarias respecto de esto que vengo anticipando. Es, primero, si los jueces en la Argentina no ejercen las funciones que hacen todos los de Europa, todos los de Estados Unidos, los del resto de América Latina, es decir, que es el único caso del derecho comparado donde la cuestión funciona de este modo, lo que cabe preguntar es si nadie se dio cuenta de esto y nunca trató de corregirlo, ¿cómo llegamos hasta acá? Sí, efectivamente existió un tiempo de corrección. Quien se dio cuenta y lo advirtió fue Arturo Sampaio, que fue el padre de la Constitución del 49, el autor de la letra. Y Sampaio lo corregía en el artículo 95 de la Constitución del 49, estableciendo que, fíjense, la Corte Suprema de Justicia conocerá como tribunal de casación en la interpretación e inteligencia de los códigos y la interpretación de la Corte Suprema de Justicia que la Corte haga de la Constitución será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. O sea, Sampaio, la Constitución 49, le adjudicaba a nuestra Corte, a la Corte, último intérprete de la Constitución y las leyes, la función de declarar la constitucional y cancelar la vigencia de la ley y de, por cierto, llevar adelante la uniformidad jurisprudencial. La segunda pregunta es, ¿la Corte Suprema Argentina hace algo más que decidir si la ley es inconstitucional y si se aplica o no al caso concreto? Acá miren también, permítanme una explicación del funcionamiento. La Corte Suprema en nuestro país firma aproximadamente unas 19.000 decisiones por año, o sea, casi 20.000 sentencias. Entre estas sentencias, no serán más de 100 las referidas estrictamente a cuestiones de constitucionalidad, a planteos de inconstitucionalidad. Me preguntarán, ¿y las restantes qué son? Bueno, son las decisiones por llamada arbitrariedad, triple paréntesis, de una sentencia. Ahora, esto no está mencionado por la Constitución expresamente. ¿Qué es esto que llevan adelante hace más de un siglo que no prevé la Constitución? Bueno, la Corte fue atribuyéndose desde ya fines del siglo pasado, 1863, la primera Constitución de una Corte, por Mitre en nuestro país, de modo pretoriano decimos, o sea, se construye desde el punto de vista de la creación interpretativa que hace un juez por sí mismo, la competencia para anular cualquier sentencia que entienda que es arbitraria, o confirmarla a la inversa, ¿no? Como no se sabe cuándo es arbitraria una sentencia en términos generales, la Corte puede anular cualquier sentencia y si los tribunales de instancia insisten, incluso puede llegar a pronunciar una sentencia sobre el fondo. Yo creo que como es natural, todo abogado al que en un caso le sentencian en contra, va a recurrir a la Corte.
Claro, si puede pagar, por cierto, la tasa. Es un arancel que hay que depositar para acceder al cuarto piso del palacio. De ese modo puede entonces reclamar la nulidad de la decisión que lo perjudica. Pero en más del 95% de estos casos, sepan que la Corte no hace lugar a ese reclamo, haciendo uso del llamado certiorari, o sea, lo que decía antes, no me interesa resolver. Que claro, los norteamericanos lo usan, pero lo usan para los casos de inconstitucionalidad. Y esto quiero decir, claro, no es casación tampoco lo que hacen, porque no unifican ninguna interpretación en forma obligatoria, en forma obligatoria para el resto de los jueces del país, ¿no? Porque tampoco está limitada esta arbitrariedad a cuestiones de interpretación. La arbitrariedad puede llevar al análisis de cuestiones de hecho, de prueba. Y además, y esto me parece importante, en la inmensa mayoría de todos estos casos, los jueces eh, mm, no conocen lo que están firmando. O sea, quiero decir, frente a la especialidad que tiene el derecho, tanto como otras disciplinas, o sea, la medicina no es lo mismo un neurólogo que un neurólogo. Desde ese orden, la materia que decide es infinita, en manos de 5, ahora 3 personas. Y como no conocen, más allá de las bondades o capacidades que reúne cada quien, en síntesis, no son los jueces los que deciden, sino un enorme, enorme equipo de abogados que son letrados, que son secretarios, que colaboran con ellos, quienes son en realidad quienes revisan las sentencias de las cámaras especializadas, sí, federales y de los superiores tribunales de provincia. Yo no me atrevería a decidir asuntos que exceden al ámbito de información. Hay, insisto, especificidades propias dentro de la disciplina, en términos de rubros y de competencias, de experticias, que probablemente con el desarrollo y la complejidad que tiene el derecho hoy, como insisto, en tantas otras materias, sea incapaz un humano de poder reunir. Entonces, en términos propositivos, ¿es posible corregir esto? ¿Cómo llegamos a esta situación? Eh, Como pregunta Vargas Llosa, Vargas Llosa. Pero bueno, cabe quizá el giro retórico. ¿Cuándo se jodió Perú? ¿No? Bueno, ¿cuándo se jodió la Argentina en términos judiciales? Después vamos a hacer un repaso histórico. Me quiero limitar estrictamente en lo técnico. Parece que desde hace mucho tiempo, salvo en la vigencia de la Constitución del 49. Ahora, ¿es posible corregir esto? Sí, diría. Primero, nada impide aumentar el número de los jueces de la Corte Suprema. Esto es, desde el año 1860, la Constitución, el texto de nuestra Carta Magna, no establece ningún número de jueces de la Corte. Y si se pretende que una Corte asuma y cumpla seriamente las funciones de control de constitucionalidad y de casación, es necesario que, al igual que en Europa y que en otros países del resto del continente, la Corte Suprema se integre con un alto número de magistrados para permitir ese conocimiento directo de los casos que no lo tienen y especialmente de la materia en que se debe decidir. Creo que desde esa perspectiva, una corte de por lo menos 12 jueces sería bastante razonable y se puede establecer, insisto, por decisión del Congreso de la Nación sin modificar la Constitución. En segundo lugar, tampoco nada impide que establecer la obligatoriedad del stare decisis por ley o por una propia decisión de la Corte Suprema. Esto es, si el modelo que nosotros adoptamos en la Argentina, en líneas generales es el norteamericano,
No existe razón para que en nuestro país la doctrina constitucional de la Corte no sea obligatoria para el resto de los jueces. Digo, se presupone que una constitución es un cuerpo normativo destinado a tener la máxima eficacia posible. Una constitución, un estatuto, evocan esa idea de lo estatutario, ¿no? Que es lo pétreo en definitiva, lo que no se puede modificar fácilmente, que casi reúne esa condición. Y en consecuencia, entonces, no es admisible pretender que un propio texto renuncie a su propia eficacia, permitiendo que por parte de cualquiera una ley sea declarada inconstitucional, de modo entonces que esto debe corregirse por una necesidad de orden. ¿Mm? En tercer lugar, nada impide tampoco, desde una reforma que se puede encarar, insisto, sin modificación de la Constitución, solo por vía legal, establecer la posibilidad del per saltum en casos de inconstitucionalidad manifiesta. Insisto, nuestro sistema de control de inconstitucionalidad es difuso, o sea, cualquier juez es competente para decidir acerca de la inconstitucionalidad de una norma. Luego, una ley, un decreto, una resolución ministerial, etc. Si esto es así, creo que no es necesario alterar este sistema para dotar de alguna celeridad necesaria, indispensable, la decisión de aquellos casos en donde se plantean inconstitucionalidades. Nada impide que por ley se establezca el per saltum para que cuando un juez declara una inconstitucionalidad, el caso pase directamente a la Corte Suprema sin la actual necesidad de recorrer todas las instancias previas. Esto es, per saltum es sortear la intervención de otras instancias. Y esto en modo alguno creo que altera el control difuso, el principio de que cualquier juez lo puede hacer, dado que todos los jueces conservarían esa competencia sin perjuicio de la posibilidad de acceder a la Corte en los casos, por cierto, graves, en función de la presunción de la inconstitucionalidad de una norma. Creo que una vez más eso también facilitaría un orden indispensable. Ahora, ¿será posible establecer la casación por ley del Congreso de la Nación? Yo diría que es obvio que en la actual competencia de la Corte, por esta idea de la arbitrariedad de las sentencias, insisto, asumido por la Corte desde siempre, sin base legal, en un principio al menos se respondió de este modo tratando de limitar la arbitrariedad de los tribunales. Ahora, la arbitrariedad es el antónimo, diría, de racionalidad. Y la racionalidad es una exigencia del modelo republicano. O sea, es propio de la Constitución, una condición que tiene que revestir cualquier acto de gobierno, cualquier acto de poder público, en un sistema republicano. Nada es más irracional que un mismo código sea pasible de 24 posibles interpretaciones y que cada juez puede inventar lo que le guste, como la llamada bautizada doctrina X, no voy a mencionar el nombre del colega, o la creatividad también de algún desaparecido juez. Y en eso me parece que hay coincidencia. La previsibilidad es indispensable en términos de seguridad jurídica. Es un presupuesto indispensable de ello. Y eso es el artículo primero de la Constitución. O sea, la función casatoria se impone en nuestro país y deriva directamente del artículo primero de la Constitución. Luego, diría que esta competencia amplia de arbitrariedad en materia de casación sencillamente se puede transformar en la función casatoria, no homofiláctica,
que requiere cualquier sistema racional. Ahora, ustedes me dirán, fenómeno, el plano del deber ser es una propuesta, un modelo propositivo, si se quiere, una alternativa, un programa que se elabore. ¿Cuál sería la reacción del Poder Judicial? Y mucho me temo, es muy probable que una reforma de esta naturaleza sea resistida, sí, inevitablemente, porque la historia sí me enseña. Ocurrió en el año 2011. Los propios jueces mm, que componen los actuales tribunales, en particular la Corte Suprema, pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley que establezca este mecanismo, que consagre un nuevo modelo judicial. ¿Qué hacer frente a esa dificultad? Creo que es conocido por todos que nuestra Constitución, entre sus defectos, no establece quién resuelve conflicto entre poderes. ¿Mm? Esto es dada una situación de tensión máxima que puede provocar una colisión, un choque dentro de los poderes constituidos. Alguien debe hacerlo, necesariamente. Porque lo contrario sería habilitar lisa y llanamente la disolución nacional, la guerra civil. ¿Quién lo hace? Creo que para mí, ante el silencio de la Constitución, quien debe resolver es el poder más cercano al pueblo, o sea, una asamblea legislativa, en la eventualidad de que una corte declare la inconstitucionalidad de una ley que regule este aspecto. O sea, lo resolvería, creo, este órgano convocado especialmente, eso sin perjuicio del posible juicio político a los jueces que generan ese conflicto. En últimas, ¿es posible una reforma constitucional en términos del deber ser? Sí, claro. Quizá hasta sería un modelo ideal, una reforma que en términos constitucionales garantice alguno de estos formatos. Se ensaya por propuesta uno, puede haber otros, pero es lo que hacen las otras justicias del mundo. Nosotros no hacemos nada de todo esto. Pero sabemos que reformar la Constitución exige de mayoría calificada. Y sí, de lo que hablaba antes no necesita reforma constitucional. Si acaso se propusiese una reforma de otra naturaleza, de ese alcance, y bueno, me parece que una nueva institucionalidad de la magistratura podría consagrar la existencia de un tribunal constitucional, un modelo europeo, y etcétera, como antes predicaba. Ya para concluir, yo traté de establecer en un modo más o menos analítico, o perdónenme quizá algún exceso de abstracción, el núcleo de lo que debería ser un verdadero poder judicial. Es de modo de un correcto cumplimiento de la misión política institucional que tiene un poder de Estado en términos constitucionales. Ahora creo que sí, el reloj del Poder Judicial empezó a contar ya hace tiempo. Esto no es nuevo. Insisto, remite a una cuestión de orden estructural más allá de coyunturas. Creo que la democracia argentina exige que un juez nos respete, que el sistema judicial nos respete, pero además que sea respetado. ¿Mm? Porque en definitiva, sin nada de ello, no hay democracia, que es la precondición y es la razón de existencia del judicial. Me limité a analizar el aspecto propio de la racionalidad de un sistema a la hora de la adopción de decisiones, partiendo de ese presupuesto, de un punto racionalidad, de otro punto imparcialidad. La imparcialidad no se reduce. Creo que muchos de ustedes tendrán interrogantes o intervenciones a proponer. Me reservo una segunda vuelta para si acaso conocer de qué se trata la garantía de imparcialidad y por qué también rinde con el modelo actual. Gracias.
Una pregunta que hacen, si tenés alguna opinión formada sobre la reforma judicial en México. Muy interesante la pregunta. A ver, si planteamos en términos de transformaciones de los judiciales, del tiempo, o sea, contemporánea, más de estos meses, eh, desde el plano de hemisférico, digamos, por lo menos de todo lo que es América Latina, la vocación que tiene también el seminario, la diplomatura, diría que hay dos aspectos indispensables a analizar en términos comparados, que son útiles por espejo para entender la situación actual de la Argentina. Uno es Brasil, bien próximo, y otro es México. Es obvio que por trascendencia, por identidad, los dos países conforman, junto con Argentina, un trípode importante de lo que es la cultura jurídica latinoamericana. De parte de Brasil, encuentro que la transformación más interesante se da desde el punto de vista de la agenda sustantiva. En cambio, de parte de México, creo que anida la cuestión en esta naturaleza propia de el mandato popular, el modelo electivo, que favorece transformación de estructuras de acuerdo a lo que se conoce a partir de la última reforma constitucional y la implementación del sistema en la elección llevada a cabo apenas 3 meses atrás. No es la primera en la región, por cierto. Hubo experiencias de ese alcance con, lamentablemente, algún resultado frustrado. Bolivia, por caso. En México, en cambio, se agotó el mecanismo, se llevó adelante y provoca la transformación de, en primer término, la Corte Federal, o sea, la máxima instancia judicial del país, el tribunal de más alta jerarquía y luego por parte de también algunos tribunales inferiores. Yo creo que lo primero que habría que esperar desde el punto de vista del funcionamiento, ya no en términos de estructura, sino también de función, es de algún modo el resultado en función del tiempo. Saber cómo camina la criatura, saber cómo anda el auto, demanda de cuanto menos algunos años. Lo que se conoce hasta ahora en México y lo que había dado lugar a la crisis del sistema judicial mexicano casi es un común denominador, si quieren, de muchos de los sistemas judiciales de nuestra región, de nuestra subregión, y tiene que ver con esas notas definitivas de nepotismo, de corrupción, de absoluta arbitrariedad, que es desde siempre indispensable corregir. Si el mecanismo sea el modelo electivo, ahí nacen algunas alertas amarillas en torno al problema de imparcialidad. Esto es, cómo se llega a la nominación en términos de candidaturas, se sabe, por cierto, que son ajenas a las listas partidarias, que no pueden pertenecer tampoco a los partidos políticos, por lo menos en el sentido formales, que también la provisión de fondos de recaudación para llevar adelante la campaña electoral también tiene algunos límites, pero que no obstante puede condicionar a futuro la decisión que pueda llevar adelante el juez al tiempo de dictar sentencia. Eh, objeciones. Objeciones que en paralelo también pueden ser formuladas respecto de el modelo contrario a la elección popular, cuál es el de el resto de los países de la región. Insisto, si se profundiza un poco más, hay jueces de distrito en los Estados Unidos que son, y fiscales también, que son designados por el voto popular de hace muchas más décadas. Y sin embargo, no fueron fruto de la atención, ni siquiera de la crítica tan despiadada como en el sistema electivo adoptado en México.
Insisto, en cualquier caso, me parece que para confrontar uno y otro modelo es indispensable ver el resultado a algún tiempo por delante. Pero en cualquier caso, solo de olfato, solo por presunción. Cuando la Embajada de Estados Unidos y las grandes corporaciones riñen contra el modelo implementado, como decía Jaureche, me levanto a la mañana, sé lo que dice tal o cual diario y sé efectivamente lo que tengo que hacer. Exactamente todo lo que hago. Quiero entender una cosa, que mucho tiene que ver también con esto. Ya no en el sentido de la estructura judicial, sino las decisiones adoptadas por la Corte Federal, a propósito de dos cuestiones centrales. Una, conocida también por todos, es el desenlace al proceso por la tentativa de golpe de Estado que encarnó Bolsonaro y integrantes partidarios, luego también miembros de las Fuerzas Armadas, que de algún modo vuelve a colocar a Brasil en el afianzamiento de la democracia, algo que se debía definitivamente desde la recuperación democrática, en el sentido que no se había llevado adelante un proceso tal como el de nuestro país, y creo que lo concluye recién ahora. Y eso hay que celebrarlo, porque de algún modo viene a privilegiar el sistema democrático con la sanción y severa a los golpistas. No es fácil tampoco frente a las resistencias planteadas desde adentro y tanto más desde el norte, afuera, a propósito del juicio en sí. Pero antes, inmediatamente antes, en el mes de junio, fíjese qué curioso, también, eh, no todos, pero en el caso uno de los integrantes que lleva adelante la tarea del impulso del proceso, me tocó como miembro eh, la, la de ser el informante, el ponente respecto de esto, también había establecido un conjunto de restricciones a la cuenta X, ¿verdad? Y le impuso sanciones bastante severas desde el punto de vista económico, eh, y al amparo de una legislación que había sido dictada en Brasil en el año 24, perdón, 24, de regulación de aquello que algunos llaman redes sociales y que no son más que, en cualquier caso, negocios corporativos, redes sociales se tienen poco, corporaciones digitales, estableció en cualquier caso esta idea de el límite, el límite. Contra todo poder predatorio siempre existe un límite que impone la institución, luego también el respeto por los derechos. Y eso es muy importante porque otra vez, mídalos en términos de reacción. ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que provocó respecto del juez de Morales? ¿Qué es lo que provocó respecto a la microjusticia? Cancelación de visados, amenazas en la propia cuenta de parte del propio titular de esa firma, de esa corporación, diciendo que en definitiva no estaría tan seguro en el caso del juez de subirse a un avión con su familia. O sea, se llega a ese extremo, ¿no? De modo entonces que, por espejo, insisto, México, Brasil, esta es la situación nuestra actual. Indispensable corregirla. Te voy a hacer dos o tres preguntas conjuntas porque creo que están relacionadas. La primera es, ¿cuáles fueron las razones por las que el gobierno anterior no avanzó lo necesario para llevar adelante la reforma judicial? La segunda es si es posible volver a la Constitución del 49 en un gobierno obviamente nacional y popular. Y la tercera es si es posible una justicia desde abajo. Sí, empiezo por la tercera. Las otras te las contesto telegráficamente. A la primera no sé, me capturen.
qué decir. Respecto de la tercera, el sentido de la justicia de abajo, ¿no? A veces, cuando me apuran, yo digo que la única justicia es la justicia social. Todo lo demás. Luego, hablar de justicia, sin diferenciar la Constitución del 49 y el mandato de justicia social, que esto tiene su sede de iglesia en un tiempo, ¿no? Tampoco se había inventado tanto. Pero recupero, sí, en este sentido, en la reforma del 94, la intervención del entonces convencional Antonio Cafiero, si mal no recuerdo, estaba Juanpi, estaba Mario, están el padre y los tres, ¿no? Y los dos hijos. La de Antonio recuperando cuál es la tradición del justicialismo. ¿Por qué se llama el partido justicialista? ¿Por qué la justicia es un valor cardinal para los que integran esa corriente? ¿De qué se trataba la justicia, con evocación de Licurgo, si quieren, en términos de Perón al tiempo de la construcción de su propia filosofía? Y ahí nace, claro, el fundamento de la Constitución del 49, que no es otro que la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Sin eso, digamos, ninguna constitución puede ser útil. Claro que hay que ayornar los tiempos presentes. Sí, sí. El texto no puede ser idéntico. Está un copy-paste para adaptar. No, hay desafíos por delante de mayor envergadura. Hoy el mapa de la geopolítica internacional, la modificación de la cartografía del planeta, la cuestión del orden digital es determinante. Bueno, ese es un desafío indispensable, ¿no? Otro desafío, pero lo tenía también la Constitución del 49, era el preservar los recursos naturales. Eh, Desde esa lógica, yo creo que hay mucho de la filosofía todavía vigente, demandas todavía presentes, pero la esencia de la justicia social, en el sentido como de principio y fin, o sea, fundamento, ¿no? Del eje de cualquier norma, es indispensable. Luego, a propósito de la primera, yo lamentablemente no sé qué responder. No sé qué responder. Alguna vez un colega cuando me preguntaba, me dice, mira, yo me limitaría a que no se equivoquen al elegir. La primera reforma sería eso, no errarle el casting. Bueno, Carlos me dice que cierre, pero yo quería hacerte una pregunta más. Y dejarte el cierre, agradecerte desde ya la generosidad de tu participación y de tu exposición, pero yo quiero hacer una pregunta más. Y vos decías, con el caso de México, que hay que esperar que esta transformación hay que verla también en el tiempo, hay que ver es alentador, pero hay que ver cómo ocurre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó cuando en el 2003 se modificó la Corte Suprema de Justicia en número y en calidad de miembros? Y después de muchos años, como que eso que parecía ser un cambio trascendente, con jueces probos, con un proceso de convocatoria importante, de participación para la elección de los nuevos miembros, y el tiempo, la desilusión, porque aquello que parecía que era un punto de partida fundamental para cambiar un poco todo lo que vos venías explicando, no ocurrió. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿O qué pensás vos sobre ese, y es una opinión personal, esa transformación fallida a lo largo del tiempo? No, yo comparto el diagnóstico, es decir, en términos de frustración y de decepción, si se quiere,
Yo creo que de algún modo la respuesta viene dada por esta idea de la estructura, ¿no? De cómo lo instituido, cómo la propia estructura termina fagocitando las mejores voluntades. En términos de un corporativismo malo, diría, ¿no? Es decir, cómo se resiste, en definitiva, desde el punto de vista ya no de la justicia, sino del derecho, ¿no? A la idea de cualquier transformación. El derecho es eso, por definición, te diría. El derecho, bueno, difícilmente acompañe ciertos cambios sociales, eh, sino que te diría que en el grueso de los casos opera como factor de resistencia a todo aquello. Eh, bueno, quien no lo ve así debería por lo menos tomar nota. Ya sorteo las circunstancias de la Argentina contemporánea y quizá de las últimas décadas, sino el derrotero de los países de la región, ¿no? Hay una obra que yo siempre recomiendo de un autor de origen chileno, se llama un teórico de la filosofía política, Manuel Richter, que se llama Derecho y Ética, Ética y Derecho. Analiza el proceso que tuvo lugar del gobierno de Unidad Popular, de Salvador Allende, y las críticas recibidas por parte de la Corte Suprema entonces, y la resistencia que oponía la corporación judicial a cualquier transformación. Esto no es nuevo, tampoco se verifica en otros terrenos. Desde siempre se evoca la crisis del New Deal y luego el modelo Roosevelt y la modificación de la estructura judicial. Eh, Quizá, si me apuran desde el punto de vista teórico, solo desde el punto de vista teórico, la base hay que tomarla inclusive de la propia Constitución de los Estados Unidos. Cuando por ahí por 1680 y tantos, siete creo, se aprueba la Constitución estadounidense, ustedes saben bien que se aprueba a libro cerrado no, es a puerta cerrada. Esto es, no hay deliberación, no hay acta hasta que permita el análisis de los constituyentes de entonces. Solo mucho después se conoce aquello que fue materia de deliberación y luego de aprobación en un texto conocido por todos, que se llama el Federalista, de Jefferson Hamilton James. Y hay un pasaje que es central, que siempre se invita a recordar desde el punto de vista del análisis teórico, que dice lo siguiente. Pasaje 78 del Federalista de Hamilton. Él dice que el Poder Judicial, en verdad, insisto, lo dice Hamilton, en los Estados Unidos, el Poder Judicial es una fragmentación del poder general, ¿no es cierto?, que aparece entre el legislador, ¿no?, el poder central del legislador y la sociedad, al efecto de salvar, de resguardar los intereses de los terratenientes del sur. Digamos, esa conformación, la propia configuración del judicial en los Estados Unidos, con remisión a Hamilton, te va a llevar al problema casi universal, ¿no? Es decir, ¿dónde anida? ¿Quiénes son los pretores, en definitiva, de los intereses del poder concentrado? Y bueno, creo que hay un problema de ese orden que de algún modo la reforma mexicana trata de atender. Quizá valen las advertencias en torno a los excesos a los que puede jugar un modelo electivo de esa naturaleza. Insisto, no es el único, no se trata de... Los demás parece que no forman parte de ninguna crítica. Nadie critica seriamente elecciones de magistrados en los Estados Unidos. Me parece que ese es un problema que tienen con Sheinbaum en México. Ahora, en últimas, quienes partidarios del modelo enfáticos van a saber responder. Es que, bueno,
cuanto mucho, tener la posibilidad de modificarlo mediante otro mecanismo electivo. Lo que no me permite la circunstancia del modelo más convencional, tradicional, cuál es aquel que, en definitiva, como enseñamos en la facultad, identifica a los jueces como dioses. ¿Por qué? Son inmortales, porque tienen cargo vitalicio, juzgan a los humanos. ¿Mm? Y aquella tercera condición, en definitiva, que se creen infalibles, no nadie le va a revisar nada. Bueno, de algún modo ese perfil, ese rasgo es lo que hay que definitivamente modificar, ya sea atendiendo a aquella circunstancia de la estructura que remite, insisto, quizá a la propia Constitución estadounidense y a la selección que tiene que ser un poquito más hábil. Eso. No, gracias a vos, la verdad que ha sido una muy interesante clase. Bueno, compañeros, es una alegría poder plantear esta conclusión de esta diplomatura. Los esperamos el 9 de diciembre.